responsable de la violencia. Un grupo terrorista conocido como Omega 7. Ante las Naciones Unidas. El FBI y la policía de Nueva York se apresuran para investigar la explosión. Hizo al diplomático cubano para ver la grabación. ¿La grabación de su cámara? Nos dijo que no podíamos verlo de inmediato, que ellos lo verían y que me llamarían. Al día siguiente, recibí una llamada de parte de un miembro del personal diplomático que dijo que no dije está bien. Así es como quieren hacer las cosas. Parece que los funcionarios cubanos retienen la evidencia de la grabación para su propia información, incluso si esto paraliza una investigación del FBI. En un mundo perfecto, sería bueno si dijeran, aquí tienen una copia de la cinta y hagan lo que necesiten con ella. Nosotros conservaremos la original, pero eso no ocurrió. Un noticiero le proporciona al FBI una llamada telefónica grabada de un hombre que dice pertenecer a una organización anticastrista que bombardeó la embajada cubana, Omega 7. Gracias. El FBI nunca ha escuchado de Omega 7. Para los cubanos que huyen del brutal régimen de Fidel Castro, el norte de Nueva Jersey se ha convertido en una zona segura. Es el hogar de casi 100,000 inmigrantes cubanos. Estamos buscando información. Los agentes del FBI conversan con las personas de la comunidad con el fin de identificar a los miembros de Omega 7. Información que permita. Obtener información de la comunidad de cubanos exiliados fue una de las cosas más difíciles que hemos realizado. Esto es lo que haré. Voy a incluso si supieran quiénes eran los sujetos. Para ellos son héroes. Para el FBI es otro callejón sin salida. Durante los próximos 2 años, Omega 7 ataca a blancos en la ciudad de Nueva York, una y otra vez. Bombardearon 2 veces la embajada cubana. Otra bomba explota en el centro Lincoln, donde una orquesta cubana estaba actuando. En cada ocasión, un representante de Omega 7 llama a un noticiero para asumir la responsabilidad. El grupo terrorista está arrasando, pero el FBI tiene pocas pistas. Escucha. No encontrábamos ningún testigo. La responsabilidad por la violencia. Para el agente especial del FBI, Tom Menapace, todas las cintas suenan como la misma persona. Hubo ligeras variaciones en el tono, pero si las escuchas todas al mismo tiempo, captas una especie de punto en común. La persona que siempre llama se identifica. 7. Muchas personas pronuncian Omega, pero este sujeto pronunciaba Omega. Estaba tranquilo, calmado. Esto es lo que hicimos y fue por esta razón. Agentes del FBI en Nueva York y Miami interrogaron a docenas de sospechosos de terrorismo anticastrista, pero ninguno de los agentes reconoce esa voz en particular. La voz nos tenía desconcertados. Nadie ha escuchado esta voz. Tomamos copias de las cintas y las reprodujimos a miembros de la comunidad. Y tratábamos de conseguir un nombre para la persona que llamaba. ¿Y tú? Pero incluso aquellos que están muy involucrados con la comunidad cubana no pueden identificar a la persona que llama. Si no hay una identificación inmediata, entonces muchas de las veces entras en una zona donde las personas están especulando. Es como, cielos, suena a tal persona, y en ese momento sabes que no quieren hablar. Son de por aquí. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Estamos. Los investigadores también reproducen la voz a informantes que saben que tienen conexiones con varias organizaciones anticastristas. Pertenece la voz. No reconozco a nadie. Y aún continúan los atentados. Norte de Nueva Jersey, marzo de 1979. Omega 7 bombardea las oficinas de un empresario cubano en el norte de Nueva Jersey. Cubano-americano. Él es Eulalio Negrín, un activista que ayuda a reunir a los refugiados cubanos con sus familias en Estados Unidos.
En la escena, el FBI no encuentra testigos y pocas evidencias. ¿Por qué alguien me atacaría? Los investigadores creen que la bomba es solo una advertencia. Si querían matar a Negrín con una bomba, creo que habrían usado un dispositivo. Ese otoño, más de 3 años después del primer ataque de Omega 7, otra bomba misteriosa llama a los noticieros y se hace responsable en nombre de Omega 7. Un mes después, el grupo terrorista de repente cambia su patrón. Eulalio Negrín y su hijo de 12 años salen de su hogar. En Nueva Jersey, 2 hombres enmascarados atacan al empresario por intentar liberar a presos políticos en Cuba. La víctima es Eulalio Negrín, un activista cubano-americano. Los paramédicos tratan de salvar su vida, pero ha perdido mucha sangre. Al final, Negrín paga la pena máxima. De forma trágica, el hijo de 12 años de Negrín fue testigo del horrible asesinato de su padre. El agente especial Tom Menapace debe interrogar al hijo desconsolado. Estaba conmocionado. Vio cómo mataban a su padre. Y eso es muy horrible. El agente especial Larry Wack está sorprendido por la crueldad del asesinato. Hay muchas reglas no escritas en el juego de policías, ladrones y tipos malos. Eso me pareció muy despiadado y preciso. Y supe que estábamos tratando con unos sujetos muy crueles. La policía de Union City recolecta cartuchos vacíos que creen proceder del arma del asesino. El FBI y la policía interrogan a los residentes locales. ¿Puede decirme cuántos estaban dentro? ¿Realizas una investigación a fondo en el vecindario? Rastrean. Los investigadores al fin encuentran un testigo que puede describir el color, la marca y el modelo del auto del asesino. Sí, era marrón. En la oficina del FBI en Newark, el agente especial Menapace escucha una cinta de las noticias en la que una voz se hace responsable de la muerte de Negrín. Los riesgos son cada vez mayores. Ha pasado de ser una bomba en las... Un hombre importante ha sido asesinado frente a su propia casa. Pero todo lo que tiene el agente Menapace es la descripción imprecisa del auto. Registrados en Union City, siempre están registrados. Algunos de esos registros son personas que tenemos como sospechosos en el caso. En 1979 no existía un sistema computarizado de registro de vehículos por marca y modelo. Bien, gracias. Los investigadores no encuentran el auto del asesino. En la autopsia, un forense recolecta varias balas del cuerpo del hombre asesinado. Las balas pueden ser una evidencia vital, pero solo si los investigadores pueden hallar el arma homicida. Un mes después, diciembre de 1979, la embajada cubana es bombardeada de nuevo. También atacan la embajada soviética por prestar ayuda a Cuba. La explosión hirió a un oficial de la policía de Nueva York. De nuevo, la voz misteriosa de Omega 7 se hace responsable de ambos atentados. Miami, enero de 1980. Bien. Una bomba destruye en parte una pequeña fábrica de cigarros. ¿Y cuánto Es el tercer atentado en Miami en un año. se encuentra? Bien, El agente especial George Kicinski es un técnico de bombas de la oficina del FBI en Miami. Cigarrillos que se estaban fabricando, que son elaborados a mano. Como en Nueva York, un representante de Omega 7 llama a un noticiero para hacerse responsable de los atentados. El agente especial del FBI, Don Walser, cree que los terroristas están tratando de intimidar al dueño de la tienda, quien está a favor de mejores relaciones con Cuba.
El objetivo era aconsado con el régimen castrista, así como enviar un mensaje a la propia isla de Cuba. En la pequeña Habana, un barrio cubano en Miami, agentes del FBI y Reuniones con los líderes cubanos, con las personas en la comunidad, así como con fuentes que cooperan con el FBI y otras fuerzas de lo... A pesar de la abundancia de informantes, el FBI no tiene nada concreto. Bien, bien. Los agentes comparan las grabaciones de los atentados de Miami con las de Nueva York. Concuerdan que es la misma persona. Como en Nueva York, los investigadores reproducen la cinta para miembros de la comunidad cubana en Miami. Nadie parece reconocerla. ¿No? Agentes del FBI responden a un reporte de que una bomba ha sido colocada en una limusina perteneciente al embajador cubano de las Naciones Unidas. A través de entrevistas, los investigadores averiguan lo que sucedió. Cuando el chofer encendió la limusina para llevar al embajador a una cita, chocó el auto frente a él. Salió a revisar el daño y encontró una caja de zapatos envuelta en cinta adhesiva gris. El chofer desconfió. Sabía que la embajada puso la caja en un cubo de basura lejos de la embajada y se apresuró a entrar para llamar a la policía. Cuando llega el escuadrón antibomba de la policía de Nueva York, el chofer les muestra dónde puso el artefacto sospechoso. ¿Estaba aquí? Pero ahora, el cubo de basura está vacío. Los oficiales se dan cuenta de que el Departamento de Sanidad hizo su recogida programada. Parte de la ciudad. En Nueva York, un chofer encuentra una posible bomba debajo de la limusina del embajador cubano de las Naciones Unidas. Coloca el artefacto sospechoso en un cubo de basura y llama al escuadrón antibombas de la policía de Nueva York. Al llegar el camión de basura de la ciudad, recoge el artefacto. El escuadrón antibombas alcanza al camión. ¿Vieron un artefacto que...? Interrogan al conductor, según el agente especial del FBI, Tom Menapace. Cuando le preguntaron por primera vez si encontró algo, un artefacto en la basura, dijo que no, respondió, está en el asiento. El conductor había visto un radioreceptor dentro de la caja. Planeaba llevárselo a casa. Buen chico, revisa. Buen chico. Vamos. Dentro de la caja hay suficiente explosivo C4 para volar un edificio. En el laboratorio, un experto en bombas del FBI examina el artefacto en busca de huellas dactilares, cabellos y fibras. No encuentra nada. Queens, Nueva York, 11 de septiembre de 1980. Omega 7 toma otra vida. La víctima es un agregado de la Embajada Cubana de las Naciones Unidas. Según entiendo, fue el primer asesinato de un funcionario de la ONU en la historia de la ONU en suelo estadounidense. Un grupo de trabajo recién formado del FBI y de la Policía de Nueva York investiga. Es la primera fuerza antiterrorista conjunta en la historia del FBI. En el otoño de 1980, el FBI obtiene una pista en el caso. Un antiguo extremista siente que personas inocentes están muriendo y decide cooperar. Aún no, pero... El informante no puede identificar a los miembros de Omega 7, pero ha escuchado un rumor sobre el grupo. Se había enterado de que solía llamarla en la junta. ¿Algo más? El agente Wack cree que una vez que el FBI identifique a los sospechosos, puede sacar provecho de la división enfrentando un grupo contra el otro. Todo lo que puedo decirte por ahora. 3 meses después del asesinato de un agregado cubano, una bomba explota frente al consulado de Cuba en Montreal.
En la oficina del FBI en Nueva York, el grupo de trabajo se pregunta si los miembros de Omega 7 de los Estados Unidos son los responsables. De acuerdo con Inmigración, poco después de que explotó la bomba, un auto que ingresaba en los Estados Unidos se negó a detenerse para ser inspeccionado. Los guardias fronterizos no pudieron obtener el número de matrícula. El auto iba muy rápido, pero sí obtuvieron una descripción del vehículo. Poco tiempo después, un policía del estado de Nueva York detuvo un auto que... Los dos hombres dentro del auto negaron haber cruzado la frontera. ¿Eran ustedes? No, oficial. No hemos cruzado la frontera. Sin un número de matrícula u otra. Pero antes de hacerlo, anotó la información de sus licencias, incluyendo sus nombres, Enrique Herbons y Antonio Casiveres. El grupo de trabajo reconoce el nombre de Herbons. Tenemos algo. Era conocido por nosotros como un extremista violento y exiliado de Miami. El otro hombre en el auto era desconocido en ese momento. Lo que nos interesaba, porque la gran pregunta era, ¿quién era ese sujeto? Sí. De acuerdo con su licencia, Casiveres vive en Nueva Jersey. Hola. Hola, Cindy. ¿Cómo estás? Agente Mena Pace. El agente Mena Pace visita su complejo de apartamentos para hablar con sus vecinos. ¿Qué tanto lo conoces? Le dicen que Casiveres se mudó a Miami hace poco. Tranquilo, muy reservado, sí. ¿Reconocería su voz? Mena Pace reproduce una cinta de la voz del sospechoso. Es él. Todos los vecinos identificaron al hombre misterioso. La voz de Omega 7 como Antonio Casiveres. ¿Crees que estas personas que lo conocían como un buen sujeto se sorprendieron de que se les reprodujera estas llamadas y reconocer la voz en las cintas como alguien conocido? Es un gran avance en el caso. El grupo de trabajo obtiene de inmediato una orden para los registros telefónicos de Casiveres y comienzan a examinar a quién ha estado llamando. Es como dejar caer una piedra en el agua. Las pistas sobresalen porque ves a quién él llama y a quienes llamaron. Comenzamos a ver llamadas importantes en fechas y horas que condujeron a incidentes. Luego, el día del acontecimiento, no hay llamadas. Y al día siguiente, sí hay. De los registros telefónicos, el FBI identifica a otros 3 posibles miembros de Omega 7. Examinan los registros de las tarjetas de crédito de los 4 sospechosos. Entre los gastos se encuentran varios alquileres de autos. Los alquileres de autos fueron unas de las cosas más importantes que en verdad... Los agentes descubren que algunos de los sospechosos habían rentado autos en el aeropuerto de Newark justo antes de los atentados. Podrían haberlos usado en los crímenes. De hecho, un hombre llama la atención por haber recibido una multa al otro lado de la calle de la embajada cubana, el mismo día en que Omega 7 asesinó al agregado cubano. Su nombre es Eduardo Mazoras. Miami, 11 de septiembre de 1981. Una bomba explota en el consulado de México. Omega 7 se hace responsable. Horas después, una segunda bomba explota en el consulado de México en Manhattan. De nuevo, Omega 7 se hace responsable. Aunque las explosiones ocurren a 2.000 kilómetros de distancia, el agente Mena Pace cree que es posible que una sola persona haya colocado ambas bombas. Una persona tuvo tiempo para volar de Florida a Nueva Jersey o Nueva York y llevar a cabo los atentados. El agente Mena Pace se apresura al aeropuerto de Newark para revisarlo. En esencia, estaba trabajando a mi manera, mostrando las fotos, haciendo preguntas. En la última compañía de alquiler de autos, Mena Pace descubre que va por buen camino. El empleado observa la foto y dice, este sujeto se acaba de ir. El sospechoso Eduardo Mazoras acababa de cambiar su auto de alquiler por uno nuevo. Dijo que los frenos fallaban.
Dije, ¿dónde está el auto que trajo de vuelta? Y el sujeto respondió, no lo hemos tocado. Le dije, no lo hagan. ¿Él ahora tiene uno de sus autos? Y respondió sí. El agente Menapace sabe que es una gran oportunidad. Tenía el auto que creí que él había usado en los atentados. Tuve un sospechoso sólido en Omega 7 alquilando el auto justo antes de que los atentados en Nueva York y un par de horas después de los atentados en Florida. ¡Adelante! El agente Menapace pide a los investigadores reunirse con él en la agencia de alquiler. El tiempo es esencial. El FBI debe detener a Omega 7 antes de que los terroristas ataquen de nuevo. Las explotan en los consulados de México en Miami y en Nueva York, con pocas horas de diferencia. El FBI cree que Omega 7, un grupo escurridizo de cubanos radicales, usó autos de alquiler para dejar las bombas. Eduardo Mazoras, uno de los principales sospechosos del FBI, acaba de devolver un auto en el aeropuerto de Newark. El agente especial Tom Menapace llama a la unidad canina para inspeccionar el vehículo. El perro alerta sobre el maletero. El indicio es que había residuos explosivos de bomba en el maletero de ese auto. Los investigadores saben que Mazoras ha alquilado otro auto. Cuando regrese, los agentes estarán esperándolo. ¿Cómo está, señor? Mazoras está rodeado por agentes del FBI disfrazados de clientes y empleados de la agencia, pero con solo evidencia circunstancial, deciden vigilarlo en lugar de arrestarlo. Lo reconocí de inmediato. Luce igual que en su fotografía. Tome su copia. Tenga un buen día. El agente Menapace sigue al sospechoso en un autobús a la terminal. Solo soy otro pasajero que espera un autobús para ir al aeropuerto y me quedaré tan cerca de él como puedo. Menapace observa cómo Mazoras se pone en la fila para comprar un boleto. Estoy quizás a 1 metro de él. Estoy lo más cerca que puedo, sin perjudicar la vigilancia. ¿Y cuál es su nombre? Usa un nombre falso. Usa el nombre A. Medina. Medina. Aquí tiene su boleto, señor. Y compra un boleto a Miami. Mientras el sospechoso se dirige a su puerta, el agente Menapace se apresura en notificar a la oficina del FBI en Miami. En Miami, agentes del FBI siguen al sospechoso desde el aeropuerto por las estrechas calles de la pequeña Habana hasta llegar a su casa. La oficina de Miami obtiene una orden para intervenir el teléfono de Mazoras. Agente especial George Kicinski. Hacemos un seguimiento las 24 horas del día y es muy costoso. Se necesitan muchas horas de trabajo y personal. Y, por supuesto, tenían que ser bilingües. Durante un año, los agentes escuchan horas con Omega 7. Todo lo que hicimos fue buscar una pista, esa oportunidad, esa información que nos daría la ventaja de ir de la teoría a la realidad para dar con los criminales. En los 6 años transcurridos desde el primer atentado de la embajada cubana, la organización terrorista anticastrista Omega 7 ha difundido el terror a través de más de una docena de atentados y 2 asesinatos. El FBI está decidido a llevar al grupo ante la justicia. El 2 de septiembre de 1982, en el Juzgado Federal de la Ciudad de Nueva York, los fiscales citan a todos los sospechosos de Omega 7 para presentarse ante un gran jurado federal. El FBI necesita su declaración en acta antes de que se agote el plazo de prescripción, pero tienen otra intención. Al saber que Omega 7 se ha dividido en 2 grupos rivales, el FBI elabora un plan diseñado para enfrentar a uno contra el otro. ¿Qué sucede? Te han ayudado. Los agentes consiguen que los 2 grupos estén en la corte el mismo día. Observan cómo ambos grupos se reúnen en el pasillo. Me resultó evidente en el tribunal
que de verdad había mucha tensión entre él y ellos. Había mucho odio. Los agentes querían que cada grupo se preocupara de que el otro pudiera estar cooperando en su contra. Podría ser que algunos de ellos hicieran un trato. Sin duda sabían lo que habían hecho y sabían quiénes eran los miembros del grupo. Y el hecho de que todos estuvieran ahí, y nosotros también, les indicaba de una forma sutil que este era el fin. Los teníamos a todos acorralados. La mayoría de los sospechosos ejercen sus derechos de la Quinta Enmienda y se niegan a testificar. Solo Eduardo Mazoras sube al estrado. Lo niega todo. Pero 2 semanas después de la confrontación con el gran jurado, el agente Wack regresa a su oficina para encontrar un mensaje de Eduardo Mazoras. El agente Wack lo llama de inmediato. Entonces él me dijo, quiero hablar contigo. Pues no voy a rechazar esa oferta. Así que le respondí, ¿cuándo quieres que nos reunamos? Y dijo, voy a llegar dentro de un par, concertaremos una cita. Bien, esperaré tu llamada. Días después, el agente Wack y un detective de la policía de Nueva York se reúnen con Eduardo Mazoras en un hotel de Newark. Dicen que tienes información. Estaba muy bien vestido y uno creía que estaba hablando con un empresario de la ciudad de Nueva York acerca de un trato que en verdad no es tan importante, al menos no para él. Eduardo Mazoras les dice que ha venido a negociar con el FBI en nombre del líder de Omega 7, Omar. Omar está un poco preocupado de que el FBI se está acercando, no solo a Nueva York, sino en Miami, Newark y todos los que participan en esto. Mazoras menciona que está dispuesto a contarles todo sobre los crímenes cometidos por el otro grupo, pero solo si el FBI promete dejar en paz al grupo de Omar. El agente Wack pide conocer a Omar en persona. Mazoras le dice que es imposible, pero acepta volver a reunirse al día siguiente. Los agentes sospechan que Omar no existe. A ser el siguiente blanco de Omega 7. Lo primero que hicimos fue mirar debajo del auto que conducíamos, porque en ese momento no tenía idea de lo que ese sujeto estaba tramando. Quizás esto fue una especie de trampa. Así que revisamos el auto en busca de una bomba cuando nos fuimos. Buen día. Al día siguiente, los investigadores se reúnen por segunda vez con Eduardo Mazoras. Toma asiento. Confrontan al sospechoso sobre la existencia de Omar. Tú eres Omar y estás aquí para negociar. Y él dice, tienes razón, no existe Omar. Tú eres Omar. He estado al mando más de una vez. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Los investigadores le leen sus derechos. Tiene derecho a hablar con un abogado y tenerlo presente con usted. No hace falta. Mazoras habla de las actividades criminales de su grupo rival. Comenzó identificando los nombres de las personas que colocaron las bombas. Al principio tuvo problemas recordando quién habían hecho. El otro grupo. Mazoras revela que el grupo rival tiene más de 1/4 de tonelada de explosivos escondidos para futuros ataques. Les dice a los investigadores que está dispuesto a regresar a Miami para ayudarlos a encontrar los explosivos. Diría que, por un favor. Quería, en definitivo, poner fuera del negocio al otro grupo y esperaba que en su propia manera misteriosa pudiera entablar una relación con el FBI y el gobierno en el que te ayudaré a deshacerte de ellos. No continuaré haciendo esto. Y me dejan en paz. ¿Dónde está almacenada? Pero al condenar a sus antiguos camaradas, Mazoras revela que es el principal fabricante de bombas de Omega 7.
Él era quien tomaba las decisiones sobre quién muere, quién es bombardeado, cómo ejecutarlo. Hablaré con mi jefe. Recuerdo que pensé, estás muy involucrado. Ni siquiera sé si será posible hacer un trato. Ahora el FBI se enfrenta a un gran dilema. Mazoras es un terrorista confeso. Pueden arrestarlo o llevárselo a Miami para encontrar los explosivos. La decisión sube hasta los altos mandos del FBI y el Departamento de Justicia. Llegué a comunicarme con el director del FBI para saber si haríamos el viaje a Miami. ¿Sí? El director del FBI declara que salvar vidas es más importante. De acuerdo. Deberán enviar a Eduardo Mazoras de regreso a Miami. Teníamos la obligación de encontrar aquellos 300 o 400 kilogramos de explosivos. Esos explosivos podrían matar a varios inocentes. Teníamos que arriesgarnos. Teníamos que encontrar esos explosivos. Mazoras viaja de regreso a Miami. Sus contactos del FBI viajan en un vuelo separado, temiendo que su presencia pueda poner en peligro la cubierta de Mazoras. Mazoras regresa a la pequeña Habana con instrucciones para registrarse por teléfono. Por 4 días, el confidente contacta al FBI para informar a los agentes sobre su búsqueda de los explosivos. Luego se extrañó. De acuerdo. Comenzó a dudar sobre si podía continuar con todo este asunto de la cooperación. No me gustó cómo sonó. Tuve un mal presentimiento sobre la llamada. El agente Wack alienta a Mazoras a continuar, ya que lo llame esa tarde. ¿Qué sucede? Él comienza a cuestionarse sobre la existencia de los explosivos, o si el informante está manipulando al FBI. El grupo de trabajo del FBI y la policía de Nueva York se encuentran en una situación difícil. Han liberado a un informante, el terrorista confeso Eduardo Mazoras, quien afirma poder guiarlos a una gran cantidad de explosivos. Pero ahora los agentes comienzan a dudar de sus intenciones. El informante está actuando de forma extraña. El agente especial Larry Wack espera con ansias la llamada del informante. ¿Hola? Dijo, sí, hola. Lo lamento, pero no voy a regresar. Y dijo, me tengo que ir. Y se escuchó cómo colgó la llamada. Para el grupo de trabajo es el peor de los escenarios. El especial George Kicinski de la oficina de campo de Miami tiene un terrorista suelto en su ciudad. Estábamos devastados y tuvimos que reorganizarnos y decir, ¿está bien? Ahora tenemos que encontrarlo. Con órdenes federales, el FBI encuentra y arresta a los colegas de Mazoras. Contra la pared, manos en la cabeza, baje la mano derecha. Entre ellos se encuentra Antonio Casiveres, sospechoso de bombardear la embajada cubana en la ciudad de Nueva York. Derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Agentes del FBI buscan a Mazoras en comunidades cubanas en Miami y en todo Estados Unidos. Agente especial del FBI Tom Walser. Estaba suelto como un prófugo de la justicia. Fue identificado, pero seguía al mando del grupo. 2 semanas después, el agente especial Larry Wack recibe una llamada inesperada. FBI. Es Mazoras. Estaba sorprendido. No me esperaba en absoluto esta llamada. Y comienza a disculparse por haberse ido. Creo que se sintió muy mal por abandonarnos y... ¿De acuerdo? Pero también estaba llamando porque quería averiguar qué íbamos a hacer con aquellos sujetos que cometieron los asesinatos, entre tantas cosas. ¿Y en qué posición lo dejaba? Reunámonos, me dijo. El agente Wack elabora un plan para atrapar al fugitivo. Por favor. Le dice a Mazoras que lo llame a su casa. Le di el número de mi casa con instrucciones de que si tenía que volver a llamar, llamara por cobrar. Llámame después.
No quería tenerlo en una cabina telefónica y que de repente se quedara sin dinero y tuviera que colgar. Los investigadores pusieron una trampa y rastrearon todas las llamadas a la casa del agente Wack. Al menos sabrán si Mazoras sigue o no en Miami. No hay problema. Los días se convirtieron en semanas. No hay noticias del fugitivo. Luego, mes y medio después, el agente Wack recibe una llamada. Es él. Dice que mi esposa buscara a un vecino que estuviera despierto a las 2 de la madrugada y usar su teléfono para llamar a la oficina del FBI, bien para notificar a Miami y a la compañía telefónica de Miami. No, tranquilo, dime. El agente Wack trata de mantener al teléfono a Mazoras lo suficiente para rastrear la llamada. Los agentes del FBI de Miami se dirigen a la pequeña Habana. La llamada viene de una cabina telefónica. Tienes entre 3 a 4 minutos como máximo, por lo que nuestras probabilidades de llegar a tiempo son muy difíciles. Cuando los agentes llegan, el fugitivo se ha ido. Diga. Durante los próximos 8 meses, Eduardo Mazoras llama al agente Wack a su casa más de una docena de veces. Los agentes continúan sus intentos para atraparlo. En una ocasión lo perdimos por cuestión de minutos. El teléfono estaba colgando del receptor afuera de la cabina. Los agentes se sienten frustrados, pero siguen siendo persistentes. Ellos ubican en el mapa cada cabina telefónica que usa Mazoras. Sí, ¿y cuándo? Surge un patrón. Cada llamada proviene de la pequeña Habana. Nos sentimos muy seguros de que estaba viviendo otra zona. Los investigadores deciden no mostrar la foto del fugitivo alrededor de la pequeña Habana. Temen que huya a otra ciudad o a otro país. Lo último que queríamos que alguien hiciera era que le dijeran que nos estábamos concentrando en esa zona. Era lo último que queríamos que sucediera. Porque no queríamos que se fuera. Si se iba, estaríamos en un gran problema. Los agentes contactaron a sus informantes más confiables en la zona, pero nadie ha visto a Eduardo Mazoras. Sospechan que el terrorista se ha escondido. ¿Casiveres? Luego, el 12 de enero de 1983, estallan bombas en 2 negocios cubanos en Miami. Se encuentra una tercera sin explotar. Omar, alias Eduardo Mazoras, se hace responsable de los ataques. Era bastante malo que estuviera huyendo. Ahora está bombardeando de nuevo y nuestra reacción fue: si este sujeto mata a alguien, nunca nos los perdonaríamos. Larry Wack. A la siguiente noche, el agente Wack recibe una llamada. Es Mazoras. Lo primero que dije fue: ¿hiciste eso anoche? Quería hacerles saber a ustedes y al otro grupo que aún seguía aquí y que mantengo al enemigo a raya, refiriéndose a Castro. ¿Bien? Wack intenta mantener a Mazoras al teléfono el mayor tiempo posible. Le preocupa lo que escucha. Me di cuenta de que le encantaba hacerlo y eso me preocupó mucho, porque lo disfrutaría más a medida que pasaran los días sin atraparlo. El FBI necesita un mejor plan para atrapar a Mazoras antes de que asesine a más personas inocentes. En Miami, un bombardero escurridizo, Eduardo Mazoras, está prófugo. Luego de hacer varias llamadas telefónicas, el terrorista evita los intentos del FBI por atraparlo. Los agentes deben encontrar una manera de acelerar su tiempo de reacción. En la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 1983, obtienen esa oportunidad. El agente especial del FBI, Larry Wack, recibe una llamada en la madrugada. Larry Wack. Es Mazoras. Notifica al FBI que ponga en marcha el rastreo.
Los agentes del FBI en Miami se dirigen a la pequeña Habana, esperando obtener la ubicación exacta de la persona que llama. Pues creo que si aún está dispuesto, es posible que... El agente Wack trata de mantener al teléfono al fugitivo el mayor tiempo posible. Me preguntaba, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde están todos? ¿Por qué no lo han atrapado todavía? Se me acaban los temas de conversación. Bien, de acuerdo. Más horas cuelga. Adiós. El FBI lo perdió. Momentos después, un agente llega al teléfono público. Más horas se ha ido. El agente observa que un hombre parecido a Mazoras entra a un apartamento a una cuadra de distancia. Agente especial del FBI, Tom Walser. Estábamos emocionados pero vigilantes. Y según la ubicación en la que vio entrar a este individuo, teníamos esperanzas. El FBI vigila el apartamento toda la noche, pero nadie sale. Al día siguiente, le muestran una foto del fugitivo y le preguntan si vive ahí. ¿Ha visto a este? Observó la foto y dijo, sí, es él. ¿Vive en la casa de ahí? Ya veo. Podría ir... En vez de causar una confrontación violenta, los agentes le piden a la arrendadora que llame a su inquilino afuera. Tocó la puerta y en español le pidió que saliera. FBI, afuera, afuera. Tráelo. De acuerdo. Estaba impresionado cuando nos vio. Un grupo de agentes armados. Estaba muy sorprendido y fue puesto bajo arresto. ¡Vengan a la cocina! Dentro del apartamento, los agentes encuentran las herramientas letales del terrorista. Tenía numerosas armas, silenciadores, pegatinas de Omega 7, chalecos, otros artículos paramilitares, componentes de bombas. Los agentes también encuentran dispositivos de control remoto y temporizadores incompletos para detonar bombas. Creo que se estaba preparando para realizar otro ataque terrorista. No estaban armados. Nos sentimos muy complacidos de haber podido detenerlo antes de que alguien saliera herido. Un jurado federal condena a Eduardo Mazoras por los atentados, conspiración y el asesinato del agregado de la embajada cubana. Es condenado a cadena perpetua. Otros miembros de Omega 7, ya en prisión, se declaran culpables de conspirar para asesinar a un funcionario extranjero y conspirar para bombardear la propiedad de un gobierno extranjero. Son condenados a 10 años de prisión. Creo que envió un mensaje a la comunidad de exiliados. Odias el comunismo tanto como la mayoría de nosotros, pero tengo malas noticias para ti, amigo. No traerás tus métodos a nuestras calles. La resolución exitosa del caso Omega 7 en el verano de 1983 envía un mensaje. Pone fin al terrorismo anticastrista en los Estados Unidos. La llamada entra a la redacción a las 6:12 de la mañana, una voz baja, quebrada, dice un nombre que nadie ha pronunciado en voz alta desde hace más de 30 años, y de pronto Lima vuelve a 1990, a una noche húmeda, a una calle sin cámaras, a una puerta que nunca debió quedar entreabierta, porque hay momentos que no se cierran. ¿El caso que la ciudad aprendió a esquivar con la mirada? ¿El expediente que acumuló polvo mientras el país cambiaba de rostro? Mientras los periódicos dejaban de imprimir la foto en blanco y negro de una joven que salió de casa y nunca regresó. Mientras los vecinos repetían la misma frase como una oración cansada, aquí nunca pasa nada, hasta que pasó todo, porque esa noche Lima no durmió y todavía no despierta del todo. Era invierno, aunque el frío en Lima es distinto, un frío que se pega a la piel sin anunciarse, y la víctima, porque así terminó llamándose, incluso antes de que se confirmara su destino, caminaba con pasos rápidos. No miraba atrás, llevaba una carpeta bajo el brazo, documentos comunes, papeles sin valor. Nadie sabía que serían lo último que tocaría. El barrio estaba en silencio. Solo el zumbido lejano de un televisor encendido, una radio mal sintonizada y el sonido seco de una puerta. Cerrándose demasiado fuerte, o quizá demasiado tarde, y ahí comienza todo, sin testigos claros,
sin gritos que alguien admita haber escuchado, sin sangre visible, solo una ausencia que empieza a crecer como una mancha invisible. Al amanecer, la familia denuncia la desaparición, los policías toman nota con desgano profesional, hacen las preguntas de siempre, edad, rutina, pareja, problemas recientes, como si las respuestas estuvieran alineadas esperando ser marcadas con una X, y cuando no hay signos de violencia, cuando no hay cuerpo, el caso se desliza lentamente hacia esa palabra que nadie quiere oír, desaparición voluntaria. Una hipótesis cómoda, una explicación que permite cerrar cajones, pero en el barrio nadie la compra, porque la conocían, porque sabían que no se iba sin avisar, porque dejó la comida preparada, porque su reloj quedó sobre la mesa marcando una hora que ya no existe. Los días pasan, luego las semanas, los carteles se amarillean en los postes, la foto se vuelve borrosa, la sonrisa congelada pierde definición y los rumores empiezan a circular que si fue un ajuste de cuentas, que si estaba en el lugar equivocado, que si vio algo que no debía ver. Lima en los 90 era un hervidero de secretos, de miedo, de silencios forzados, y el miedo es un fertilizante perfecto para las mentiras, cada versión contradice a la anterior, cada testigo recuerda algo distinto. Y la investigación avanza a trompicones, una pista lleva a un callejón sin salida, otra se evapora antes de llegar al papel. El expediente crece en volumen pero no en claridad, declaraciones incompletas, horarios que no coinciden, nombres mal escritos y una evidencia que desconcierta a todos, una llamada telefónica anónima recibida 2 días de saber dónde estuvo ella por última vez, pero cuelga antes de dar una dirección. El número no se puede rastrear, el registro se pierde, y esa voz se convierte en un fantasma que recorrerá el caso durante décadas, apareciendo en conversaciones privadas, en teorías de madrugada, en la mente de los investigadores que sienten que algo esencial se les escapó entre los dedos. La comunidad entra en estado de shock lento, no explosivo, un shock que se instala. Las madres acompañan a sus hijas hasta la esquina, los comercios cierran antes, las luces permanecen encendidas más tiempo del necesario porque nadie quiere repetir la historia, y al mismo tiempo todos fingen que no puede pasarles, que esto fue una excepción, un error estadístico. Mientras los periódicos reducen el espacio dedicado al caso, una columna menos cada semana, hasta desaparecer por completo, enterrado bajo nuevas tragedias, nuevos titulares, nuevos nombres. A los 6 meses, la investigación se estanca oficialmente, se reasignan recursos, los detectives cambian de oficina, algunos se jubilan, otros mueren sin haber hablado nunca de esa noche, pero el caso no muere, se queda suspendido, como una pregunta sin signo de interrogación, y en archivos judiciales alguien escribe una fecha y una palabra definitiva, archivado, como si las palabras pudieran cerrar heridas. Los años 90 terminan, llega un nuevo siglo, Lima se transforma, edificios donde antes había casas, calles renombradas, testigos que ya no viven ahí, y la historia se convierte en una leyenda urbana. Una advertencia susurrada, una referencia vaga, ¿te acuerdas de lo que pasó en el 90? Y nadie responde con certeza, porque recordar duele y olvidar parece más seguro, pero el archivo sigue ahí, con hojas frágiles, con tinta que se desvanece, esperando a que alguien lo vuelva a abrir. Y entonces, décadas después, cuando ya nadie lo esperaba, aparece un detalle, pequeño, casi ridículo. Una coincidencia en un registro digitalizado, una huella que no existía en 1990. Un nombre que ahora sí puede cruzarse con otros nombres. Una tecnología que no perdona los errores humanos del pasado, y ese detalle empieza a tirar del hilo, despacio, sin hacer ruido, despertando al monstruo dormido, obligando a la ciudad a mirar otra vez hacia esa puerta entreabierta, hacia esa noche que nunca terminó, porque el caso que Lima creyó enterrado no estaba muerto, solo estaba esperando el momento exacto para volver a respirar. El archivo se abre con un sonido seco, papel antiguo contra metal, y el pasado se levanta como polvo en una habitación cerrada durante años, porque lo que fue archivado ha decidido despertarlo. Una analista joven, demasiados años después de 1990 para haber sentido el miedo original. Revisa números, fechas, coincidencias imposibles en aquel entonces, cruza registros que antes estaban separados por paredes físicas y burocracias ciegas, y ahí aparece de nuevo ese nombre, no el de la víctima, sino otro, uno secundario, casi invisible, mencionado una sola vez en una declaración vieja, escrita a mano, con letra apurada. Un testigo que dijo haber visto a alguien parado en la esquina, alguien que no pertenecía al barrio, alguien que observaba demasiado.
En 1990 ese dato no llevó a nada, no había bases de datos. No había forma de conectar a un hombre con otro, pero ahora el sistema no olvida. Y el nombre reaparece ligado a una dirección, luego a otra, luego a una empresa fantasma. Luego a una denuncia menor, nada grave, nada que justifique una desaparición, salvo una cosa, un patrón. Siempre cerca, siempre alrededor, siempre antes de que algo saliera mal. ¿Y el caso deja de ser un expediente muerto para convertirse en una herida reabierta? Porque cada coincidencia confirma lo que muchos temían, que no fue un accidente, que no fue una huida voluntaria, que alguien estuvo ahí con intención. Los investigadores regresan al barrio, pero ya no es el mismo. Hay muros altos, cámaras, porteros eléctricos, y las personas que vivieron esa noche tienen arrugas nuevas, miradas cansadas, recuerdos distorsionados por el tiempo, algunos niegan haber sabido algo, otros hablan demasiado, y entre frases inconexas aparece un detalle que no figura en el expediente original, una discusión, una voz alterada, un hombre esperando dentro de un auto oscuro, motor encendido, luces apagadas, un testimonio tardío que llega con culpa, porque nadie quiere ser el que diga yo pude haber hecho más. La policía escucha, toma nota, graba, pero sabe que la memoria es un terreno traicionero, y aún así, cada palabra parece encajar con esa llamada anónima de 2 días después, la voz masculina, tranquila, como si no tuviera prisa, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Y entonces surge una teoría que nunca se atrevieron a escribir en 1990, alguien la siguió durante semanas, alguien conocía su rutina, sus horarios, el momento exacto en que estaría sola, una cacería silenciosa en una ciudad acostumbrada al ruido. El expediente se enriquece y se vuelve más peligroso, porque tocar casos viejos significa remover nombres que hoy tienen poder, apellidos que ahora aparecen en placas de oficinas, en directorios empresariales, y cada consulta genera resistencia, advertencias sutiles, esto es cosa del pasado, déjenlo así, pero el pasado no responde a órdenes, y menos cuando hay tecnología capaz de reconstruir lo que la voluntad humana quiso. Borrar. Un registro bancario olvidado, una transacción mínima, una compra insignificante en una gasolinera, fecha y hora coinciden con la desaparición, kilómetros de distancia reducidos a una línea digital, y por primera vez el caso tiene algo concreto, algo que se puede señalar, no es una confesión, no es una prueba final, pero es una grieta, y por esa grieta empieza a filtrarse la verdad, lenta, espesa, incómoda, obligando a los investigadores a replantearlo todo, a revisar al primer sospechoso, al segundo, al tercero, a admitir que quizá miraron en la dirección equivocada durante años. La familia es notificada, después de décadas de silencio institucional, reciben una llamada que no esperaban, una invitación a hablar, a recordar, a abrir cajas guardadas en lo alto de un armario, cartas, fotografías, notas aparentemente irrelevantes, y entre esos objetos aparece algo que nadie había mencionado. Una anotación en una agenda vieja, un nombre subrayado 2 veces, una cita cancelada, un presentimiento que la víctima dejó sin saberlo, como si hubiera sentido que algo no estaba bien. Como los medios se enteran, primero como rumor, luego como titular pequeño, caso del 90 reabierto, y la ciudad reacciona con una mezcla de morbo y culpa colectiva, programas nocturnos repiten la historia, expertos opinan, antiguos policías defienden decisiones pasadas, otros admiten errores. Y el nombre de la víctima vuelve a circular, ya no como recuerdo borroso, sino como símbolo de algo que falló, de una noche que nunca debió quedar sin respuesta. Pero a medida que el caso avanza, las sombras también se mueven, un testigo se retracta, otro pide anonimato, un tercero desaparece del mapa mediático, y los investigadores sienten esa presión vieja, conocida, la sensación de que alguien está observando de vuelta, de que cada paso deja una huella que no todos quieren ver, y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, ¿y si no fue una sola persona? ¿Y si el silencio fue un acuerdo? ¿Y si la verdad implica más de lo que la ciudad está dispuesta a aceptar? El expediente ya no cabe en una sola caja, hay anexos, discos duros, grabaciones digitales, reconstrucciones, y aún así, falta algo esencial, el momento exacto, el punto de quiebre. ¿Qué ocurrió detrás de esa puerta entreabierta? ¿Por qué nadie escuchó? ¿Por qué nadie vio? Y cada reconstrucción deja un margen de error que duele, porque el Mientras tanto, Lima observa, algunos con esperanza, otros con miedo, porque reabrir el pasado no solo busca justicia, también expone las fallas de una época entera.
y el caso avanza como una tormenta lenta, sin prometer alivio, sin garantizar un final limpio, solo con la certeza de que algo se movió, de que el silencio de 30 años se rompió y que a partir de ahora, cada paso que se le acercará a la verdad o la enterrará para siempre. La primera citación llega sin cámaras ni titulares, un nombre impreso en papel oficial, una dirección actualizada después de décadas y la sensación de que el tiempo, por fin, ha alcanzado a alguien, porque cuando tocan esa puerta no están llamando al hombre que fue en 1990, sino al que logró convertirse en otro sin borrar del todo sus huellas, un hombre mayor ahora, cabello gris, voz firme, demasiado tranquila para quien sabe por qué lo buscan, y esa calma enciende una alarma silenciosa en la sala de interrogatorios, porque hay serenidades que no nacen de la inocencia, sino de la costumbre. Las preguntas empiezan suaves, rutina, trabajo, recuerdos vagos de un barrio que dice no reconocer, pero el pasado no necesita permiso para filtrarse, aparece en detalles mínimos, en una contradicción pequeña, en un horario mal calculado, en un no recuerdo que llega demasiado rápido, y cuando le grito a mano, su mirada cambia apenas un segundo, lo suficiente para que alguien al otro lado de la mesa lo note, porque los gestos traicionan. Incluso a quienes han pasado media vida ensayando mentiras. No hay arresto, no todavía, solo más preguntas, más revisiones, más hilos que conectar y al salir, el hombre enciende un cigarrillo con manos que ya no tiemblan, pero que tiemblan por dentro, porque sabe que algo se ha movido, que el expediente que creyó muerto ha vuelto a respirar. Y a partir de ese momento el caso deja de ser una reconstrucción histórica para convertirse en una persecución. En tiempo real, lenta, meticulosa, peligrosa. Los investigadores vuelven a la llamada anónima, la digitalizan, limpian el audio con tecnología que en 1990 parecía ciencia ficción, eliminan ruido, aíslan frecuencias y una sílaba emerge más clara que las demás, un acento particular, una forma de pronunciar una palabra común, algo que no prueba nada en un tribunal, pero que coincide con el hombre de la puerta gris, con su forma de hablar, con su cadencia, una coincidencia más en una cadena que ya pesa demasiado para ser ignorada. Mientras tanto, aparece otro elemento que nadie esperaba, un objeto, conservado por azar, una prenda encontrada años después en un mercado informal, comprada sin saber su origen y que ahora, posible en 1990, una traza biológica, mínima, degradada, pero suficiente para decir que la víctima estuvo allí y que no se evaporó, que su ausencia tuvo un recorrido físico y ese recorrido apunta en una dirección incómoda, lejos del barrio, lejos de las teorías iniciales. La presión mediática crece, los titulares se vuelven más agresivos, el caso que no quiere morir. Lima mira de nuevo a 1990 y con cada artículo resurgen viejos miedos, viejas lealtades. Personas que habían logrado olvidar reciben llamadas, mensajes, visitas, y algunos empiezan a hablar no porque quieran, sino porque ya no pueden sostener el peso del silencio. Confiesan discusiones, encuentros fortuitos, favores pedidos y cobrados. Pequeñas piezas que juntas forman un mapa inquietante de relaciones cruzadas. Uno de esos testimonios cambia el ritmo del caso, no por lo que dice, sino por cuándo lo dice. 34 años tarde, demasiado tarde para muchos, pero justo a tiempo para confirmar una sospecha, que la víctima no fue un objetivo al azar, que alguien la necesitaba fuera del camino, no por odio, no por pasión, sino por conveniencia, la forma más fría y eficiente de violencia. Y esa revelación transforma la narrativa pública, ya no es una desaparición trágica, es una operación de preguntas. El hombre del cigarrillo es citado de nuevo, esta vez las preguntas son más directas, los documentos más numerosos, las pausas más largas, y aunque sigue negándolo todo, su historia se vuelve frágil, se dobla bajo su propio peso. Porque el pasado, cuando se reconstruye con datos, no necesita confesiones completas. Solo necesita que alguien se equivoque una vez, y esa vez llega cuando menciona un lugar que nunca debió conocer, un sitio que solo aparece en informes internos, un detalle que no estaba en los periódicos. La sala queda en silencio, nadie levanta la voz, nadie sonríe, porque ese tipo de errores no se celebran, se registran, se protegen, y al salir, los investigadores saben que están más cerca, pero también saben que cruzaron una línea invisible, que ahora alguien tiene motivos para preocuparse, para borrar rastros, para cerrar bocas, y el caso entra en su fase más peligrosa, cuando la verdad empieza a asomar y quienes la temen hacen lo imposible por empujarla de vuelta a la oscuridad.
Fuera de los edificios oficiales, la ciudad sigue su rutina: tráfico, bocinas, vendedores ambulantes, como si nada estuviera pasando, pero bajo esa normalidad hay una tensión nueva, un murmullo. La sensación de que algo grande está por romperse, porque cuando un caso enterrado se acerca a la superficie, no solo permitió que el silencio durara tanto. Y en medio de esa tensión, surge una última pregunta que nadie puede responder todavía. Una pregunta que pesa más que todas las pruebas reunidas: ¿qué ocurrió exactamente después de que la puerta se cerró? Porque mientras esa escena siga incompleta, mientras falte ese minuto crucial, el caso avanzará, sí, pero nunca descansará, y la sombra de 1990 seguirá proyectándose sobre Lima, alargándose, esperando el momento de volverse imposible de ignorar. La noche vuelve a entrar en la investigación sin pedir permiso, porque todo lo que falta ocurrió en la oscuridad, y los investigadores lo saben, por eso reconstruyen minuto a minuto, no con imaginación, sino con datos fríos, registros de tráfico inexistentes en 1990 pero inferidos ahora, trayectorias posibles, tiempos que no cuadran si se acepta la versión oficial, y esa reconstrucción revela algo inquietante, que la ciudad misma ayudó a borrar el rastro: semáforos apagados, calles mal iluminadas, patrullas ausentes por órdenes que nadie recuerda haber dado, una suma de omisiones que, vistas desde el presente, parecen demasiado precisas para ser casuales. Aparece un vehículo en la ecuación, no identificado en su momento, descrito solo como oscuro, un comodín que en los 90 no significa a años, a propietarios posibles, y uno de esos nombres vuelve a coincidir no como dueño, sino como usuario frecuente, alguien que tenía acceso, alguien que sabía cómo moverse sin dejar registros, y el caso empieza a respirar con dificultad, como si cada avance apretara el cuello de la verdad. Se revisan antiguos talleres mecánicos, facturas olvidadas, cambios de piezas que ahora resultan sospechosos, un asiento reemplazado, una alfombra descartada antes de tiempo, decisiones que en su momento parecían mantenimiento rutinario, pero que hoy se leen como intentos de borrar algo más que desgaste, y cada hallazgo suma tensión, porque no hay una escena del crimen clara, hay fragmentos dispersos, como si la violencia hubiera sido desarmada y repartida por la ciudad. Los investigadores sienten la resistencia institucional crecer, no abierta, no explícita, sino en retrasos, en permisos que tardan, en archivos que no aparecen, y esa resistencia confirma lo que ya intuían, que el caso no solo incomoda a un hombre, incomoda a una época entera, a decisiones tomadas bajo presión, a silencios justificados por el contexto, y romper eso implica asumir responsabilidades que nadie quiere cargar. La familia observa desde el borde, cansada pero alerta, cada avance reabre el duelo. Cada retroceso lo prolonga, y cuando se les muestra se atreve a decir en voz alta que tal vez nunca habrá un cuerpo, que la verdad puede llegar incompleta, fragmentada, pero aún así necesaria. Porque vivir sin respuestas es una condena que se renueva cada día. Un antiguo funcionario acepta hablar, no ante cámaras, no ante jueces, solo ante una grabadora. Su voz tiembla al recordar órdenes verbales, llamadas nocturnas, instrucciones vagas que se obedecían sin preguntar, porque preguntar en 1990 podía ser peligroso, y ese testimonio no señala directamente a nadie, pero dibuja el clima perfecto para que una desaparición ocurriera y se deslizara entre grietas legales y morales. El nombre del hombre del cigarrillo vuelve a aparecer, esta vez en una libreta personal del funcionario, no como sospechoso, sino como contacto, una palabra escrita al margen, ver, nada más, pero ese ver pesa toneladas porque implica conocimiento previo, coordinación, algo que va más allá del azar, y aunque no basta para una acusación formal, basta para cambiar la narrativa interna del caso. La prensa empieza a oler sangre, ya no metafórica, real, y los titulares se endurecen. Se habla de encubrimiento, de responsabilidades compartidas, de una verdad que podría sacudir instituciones. Y con cada palabra publicada, el cerco se cierra, no solo sobre el sospechoso principal, sino sobre todos los que aceptaron que el tiempo hiciera su trabajo sucio. Una llamada irrumpe en la madrugada, no anónima esta vez, una voz conocida pide una reunión urgente. Dice tener algo que entregar, algo que guardó durante años por miedo, por vergüenza, por supervivencia. Y cuando llega, trae consigo un objeto pequeño, insignificante a simple vista, pero devastador en contexto, una llave, oxidada, numerada, perteneciente a un lugar que no figuraba en ningún informe oficial. Esa llave abre una puerta que nadie había considerado, un espacio fuera del radar, un depósito,
un cuarto alquilado bajo otro nombre, y aunque el lugar ya no existe como tal, los registros sí, y esos registros conducen a un periodo corto, semanas alrededor de la desaparición, pagos en efectivo, sin preguntas, sin contratos claros, un escondite temporal no para una persona, sino para algo que no debía ser encontrado. El equipo entiende entonces que la escena del crimen no fue una, fueron varias, móviles, fragmentadas, diseñadas para que nadie pudiera señalar un punto exacto, y esa comprensión cambia todo, porque explica por qué durante 34 años no hubo respuestas claras, no fue falta de interés, fue una estructura pensada para diluir la verdad hasta volverla casi invisible. La noche de Lima se vuelve más pesada, y mientras los investigadores se preparan para el siguiente paso, saben que están cerca de algo irreversible, algo que no se puede volver a enterrar una vez expuesto, porque el caso ya no pertenece solo a una familia ni a un expediente, pertenece a una memoria colectiva que empieza, por fin, a despertar. El hallazgo del depósito cambia el pulso de la investigación, porque no es solo un lugar, es una intención. Alguien pensó en desaparecer cosas, en ganar tiempo, en fragmentar la verdad hasta que pareciera un rumor sin peso, y cuando los investigadores revisan los viejos planos, las fotos aéreas, las licencias de construcción, entienden que ese espacio estaba estratégicamente fuera de cualquier ruta habitual, un punto ciego urbano, diseñado para no ser visto, para no ser recordado, y esa precisión no nace del azar, nace de la experiencia. Las paredes ya no existen, el edificio fue demolido años atrás, reemplazado por una estructura moderna, limpia, sin historia visible, pero bajo el concreto nuevo hay capas, y en esas capas aparecen irregularidades, zonas removidas, materiales distintos, y aunque no hay restos, no hay pruebas físicas concluyentes, la ausencia misma se vuelve un mensaje, porque alguien se tomó el trabajo de limpiar demasiado bien, de borrar más de lo necesario, y eso, para los investigadores, está. El hombre del cigarrillo es vigilado, no de manera ostensible, sino como se vigila a quienes saben moverse, se analizan rutinas, contactos, llamadas recientes, y aparece algo inquietante, un patrón de comunicación que se reactiva justo cuando el caso vuelve a los titulares, viejos nombres que regresan a su agenda, conversaciones breves, sin contenido aparente, pero con una frecuencia que delata coordinación, como si el pasado hubiera activado una red dormida. Uno de esos contactos acepta hablar, no por valentía, sino por cansancio. La voz al otro lado del teléfono suena rota, dice que ya es tarde para todos, que lo que pasó en 1990 fue más grande de lo que se contó, que hubo pánico, improvisación, órdenes contradictorias, y que cuando se dieron cuenta de que la situación se había salido de control, la prioridad dejó de ser la verdad y pasó a ser el silencio, un silencio que protegía a muchos, pero condenaba a una sola persona a desaparecer para siempre. Ese testimonio no llega a un acta formal, no se firma, no se graba en vídeo, porque quien habla tiene miedo, miedo real, no abstracto, miedo aprendido, y aún así, cada palabra se anota, se cruza, se verifica, y encaja con demasiadas piezas para ser ignorada, describe movimientos nocturnos, vehículos que no debían estar ahí, intercambio como intereses acumulados de una deuda invisible. La presión política se hace explícita, reuniones cerradas, llamados desde arriba, sugerencias de prudencia, de no acelerar, de recordar el contexto histórico, pero el contexto ya no sirve como excusa, no cuando la tecnología revela patrones que antes podían esconderse tras la niebla del caos, y algunos dentro de la institución empiezan a temer no por el caso, sino por lo que el caso puede destapar, porque no todos saldrán ilesos de una verdad completa. La familia recibe información fragmentada, suficiente para entender que algo grave ocurrió, insuficiente para cerrar el duelo, y esa ambigüedad es una tortura silenciosa, porque confirma lo peor sin ofrecer un final, y cuando preguntan directamente si hubo participación de más personas, nadie responde con un no rotundo, y ese silencio pesa más que cualquier titular. Los medios descubren el depósito, aunque no saben que fue encontrado allí, y eso basta para encender la imaginación pública, teorías, reconstrucciones, acusaciones. La ciudad se divide entre quienes quieren saberlo todo y quienes prefieren que el pasado permanezca sellado, porque removerlo implica aceptar que durante años se convivió con una mentira conveniente. El hombre del cigarrillo comete un error, pequeño, casi imperceptible, intenta contactar a alguien que ya no dice nada incriminatorio en palabras, pero lo dice todo en el tono. En la urgencia disfrazada de normalidad, en una frase que se repite 2 veces, esto se va a enfriar.
como si no hablara del clima, como si aún creyera que el tiempo puede volver a enterrarlo todo. Los investigadores saben que están cerca de un punto de quiebre, pero también saben que no habrá una escena clásica, no habrá sirenas ni arrestos espectaculares. Este caso se resolverá, si se resuelve, en documentos, en cruces de datos, en silencios que ya no pueden sostenerse, y esa forma de justicia, lenta y opaca, es la única posible cuando la verdad fue diseñada para no dejar rastros. La noche vuelve a caer sobre Lima, y en algún lugar de la ciudad alguien no duerme, no por culpa, sino por miedo, porque el pasado, cuando se despierta, no distingue entre culpables y cómplices pasivos. Arrastra a todos por igual, y el caso de 1990 avanza, no con la velocidad de una persecución, sino con la certeza de algo inevitable, como una marea que ya empezó a subir y que, esta vez, no va a detenerse. El punto de quiebre no llega con un golpe, llega con una grieta, una de esas que apenas se ven pero que anuncian que algo va a romperse, porque cuando los investigadores revisan de nuevo los registros del depósito, encuentran una anomalía que no habían visto, un pago duplicado por manos distintas, en fechas que no deberían coexistir, y esa duplicación abre una pregunta incómoda: ¿quién más tenía acceso? ¿Quién más necesitaba ese lugar? Y de pronto, el espacio deja de ser un escondite aislado para convertirse en un nodo compartido. Se revisan firmas, trazos, presiones de tinta, y aunque el tiempo ha erosionado los detalles, hay patrones que sobreviven, una forma de escribir números, un gesto repetido, y ese gesto aparece en otro documento, un informe administrativo de 1990, firmado por alguien que nunca figuró en la investigación, alguien que no estaba en la escena, ni en el barrio, ni en las llamadas anónimas, pero que tenía la capacidad de mover piezas sin ensuciarse las manos. Ese nombre no se filtra a la prensa, no todavía, porque mencionarlo implica tocar una fibra sensible, un cargo que en su momento fue menor y hoy es un símbolo de estabilidad institucional. ¿Y los investigadores saben que una acusación prematura podría dinamitar el caso desde dentro? Así que avanzan en silencio, acumulando pruebas indirectas, relaciones, coincidencias, hasta que el mapa empieza a mostrar una estructura que ya no puede explicarse como una suma de errores individuales. Mientras tanto, el hombre del cigarrillo cambia su rutina, rutas distintas, horarios impredecibles, y ese cambio confirma que nerviosismo comete otro error. Visita un lugar que no tiene razón aparente para visitar, una oficina pequeña, anodina, pero vinculada a uno de los nombres que aparecen en el nuevo cruce de datos, y esa visita, registrada por una cámara moderna, se convierte en una pieza clave porque conecta pasado y presente en una imagen imposible de negar. Los investigadores sienten el peso del momento porque ya no están siguiendo una hipótesis, están delineando una red, y las redes no se enfrentan de frente, se tensan hasta que ceden solas. Por eso deciden hablar con alguien que hasta ahora había permanecido intocable, un exfuncionario retirado, enfermo, con poco que perder, y cuando se sientan frente a él, no necesitan acusar, solo escuchar. Porque hay verdades que salen cuando el miedo a las consecuencias es superado por el miedo a morir sin haber hablado. El exfuncionario no confiesa un crimen, confiesa un contexto, describe reuniones sin actas, decisiones tomadas en pasillos, la lógica de proteger lo importante aunque el costo fuera humano, y en su relato aparece la víctima no como persona, sino como problema, como variable incómoda en un momento de alta tensión, y esa deshumanización es quizá la revelación más perturbadora, porque explica cómo fue posible que tantos aceptaran el silencio como solución. No pueden convertirse en prueba judicial, construyen un relato coherente, uno que encaja demasiado bien con las omisiones, con los retrasos, con las pistas que nunca se siguieron, y el caso empieza a definirse no como una desaparición aislada, sino como el resultado de una cadena de decisiones pequeñas, racionalizadas, que juntas produjeron una ausencia irreversible. La prensa percibe el cambio de tono, menos filtraciones, más cautela, y eso alimenta nuevas teorías. Algunos hablan de inminentes arrestos, otros de un cierre negociado, la ciudad especula, porque necesita un final, aunque sea uno incómodo, y en medio de ese ruido, la familia recibe una noticia que lo cambia todo. La confirmación de que la investigación ya no busca encontrar qué pasó, sino establecer quién permitió que pasara. Un giro que redefine la idea misma de justicia. El hombre del cigarrillo es confrontado con nuevas evidencias, no se le acusa directamente. Se le muestra el mapa, las conexiones, las visitas, las llamadas, y por primera vez su calma se resquebraja,
No grita, no se derrumba, pero guarda silencio demasiado tiempo antes de responder, un silencio que dice más que cualquier negativa, porque en ese espacio vacío se percibe el peso de décadas de decisiones tomadas para sobrevivir. No hay confesión, hay una frase suelta, casi irrelevante, nadie pensando en la sala, porque puede significar muchas cosas, pero todas conducen al mismo lugar, a una acción inicial que se salió de control, a un punto sin retorno, y a la decisión colectiva de no mirar atrás. Los investigadores salen de la sala sabiendo que el caso está cerca de su clímax, pero también de su límite, porque algunas verdades no caben en sentencias, no se ajustan a códigos penales escritos para crímenes individuales, y aún así, avanzar es obligatorio, no por castigo, sino por memoria, porque dejarlo ahí sería repetir el error original. La noche vuelve a cubrir Lima, y esta vez no trae silencio, trae expectativa, una tensión casi eléctrica, porque algo se ha desplazado en el equilibrio invisible de la ciudad, el pasado ha dejado de ser intocable, y aunque nadie lo dice en voz alta, todos sienten que el caso de 1990 ya no puede volver a enterrarse, porque lo que está en juego no es solo una verdad antigua, es la forma en que una sociedad decide qué hacer cuando el silencio deja de ser una opción. El expediente llega a un punto extraño, uno en el que ya no crece hacia afuera sino hacia adentro, porque todo lo nuevo confirma lo mismo, y lo que falta no es información, es valentía institucional para nombrarla, para escribirla sin eufemismos, y esa es siempre la parte más difícil, cuando la verdad deja de ser un rompecabezas y se convierte en maquillar, y esa tensión se siente en cada pasillo, en cada reunión donde las palabras se eligen con una precisión quirúrgica. Un informe preliminar circula entre pocas manos, no es una acusación formal, es una narrativa técnica, fría, pero devastadora, establece responsabilidades por acción y por omisión, dibuja la cadena de eventos sin adornos, y aunque evita nombres propios en algunos tramos, cualquiera que conozca el sistema entiende a quién señala, porque hay silencios que funcionan como flechas, y este informe está lleno de ellos. El hombre del cigarrillo deja de aparecer en público, no huye, no se esconde. Simplemente reduce su presencia al mínimo, como si entendiera que ya no es el centro, que su papel fue importante pero no único, y esa retirada confirma una sospecha que flota desde hace meses, que el caso no se sostiene sobre un solo culpable, sino sobre una arquitectura completa, diseñada para resistir el paso del tiempo. La familia es citada de nuevo, esta vez no para pedir recuerdos, sino para informar, se les explica que la investigación ha alcanzado su límite operativo, que hay verdades establecidas y otras que no podrán probarse en un tribunal, y esa frase cae como un golpe seco, porque después de décadas de espera, la justicia llega con condiciones, con notas al pie, con un lenguaje que protege más de lo que nunca tuvieron, una reconstrucción oficial de los hechos, no perfecta, no completa, pero coherente, y en esa coherencia hay alivio y rabia a partes iguales. Alivio por saber que no imaginaron el peligro, que no exageraron el miedo, rabia por entender que el silencio fue una elección, no una fatalidad. En paralelo, un nombre que había permanecido en segundo plano empieza a tomar forma, no como autor material, sino como facilitador clave, alguien que movió recursos, que dio cobertura, que entendió antes que nadie que el mayor riesgo no era el crimen en sí, sino lo que podía revelar. Y aunque ese nombre no llegará a un juicio, llega a la opinión pública a través de filtraciones calculadas, fragmentadas, imposibles de desmentir del todo. La reacción es inmediata, comunicados defensivos, declaraciones medidas, llamados a no juzgar el pasado con ojos del presente, y ese argumento, repetido hasta el cansancio, empieza a sonar vacío, porque no se trata de moral retrospectiva, se trata de decisiones concretas que tuvieron consecuencias concretas, una persona desaparecida, una familia rota, una ciudad entrenada para mirar hacia otro lado. Los medios internacionales se suman, el caso deja de ser local, se convierte en ejemplo, en advertencia, en símbolo de cómo el poder y el miedo pueden coexistir durante décadas sin rendir cuenta. Nuevo, porque ya no se controla la narrativa, ya no se puede administrar el silencio con la misma eficacia. Dentro del equipo investigador hay fracturas, algunos creen que se ha ido demasiado lejos, otros que no lo suficiente, y esa división refleja la del país entero. Avanzar implica aceptar una herida abierta, detenerse implica perpetuarla, y no hay opción que no duela, porque el daño ya está hecho. Una última diligencia se lleva a cabo casi en secreto, no busca pruebas, busca cierre simbólico.
se revisa un punto específico de la ciudad, un lugar que aparece una y otra vez en testimonios indirectos, y aunque no se encuentra nada tangible, el acto mismo de estar ahí, de reconocerlo como parte de la historia, tiene un peso que no se mide en evidencias, sino en memoria. El hombre del cigarrillo es informado de que no habrá más interrogatorios, no por inocencia, sino por límites legales, y esa comunicación lo deja en un limbo extraño, no absuelto, no condenado, atrapado en una verdad que todos conocen y que nadie puede formalizar del todo, una condena social sin sentencia, un final incompleto que refleja perfectamente la naturaleza del caso. La noche cae otra vez sobre Lima, pero ya no es la misma noche de 1990. Es una noche cargada de nombres, de documentos, de relatos cruzados, y aunque el caso se comienza, porque hay historias que no terminan cuando se cierra un expediente, terminan cuando una sociedad decide mirarlas de frente y esa decisión, todavía, está en suspenso. La tensión alcanza un punto extraño, uno en el que nadie corre pero todos sienten que el suelo se mueve, porque cuando un caso llega tan lejos sin romperse, empieza a revelar no solo lo que pasó, sino lo que fue protegido con más empeño, y en este punto ya no se trata de reconstruir una noche, sino de entender por qué esa noche fue sellada durante 34 años con una eficacia casi perfecta, una eficacia que solo se logra cuando muchas manos se empujan en la misma dirección sin dejar huellas visibles. Un documento aparece fuera del circuito oficial, no llega por canales formales, llega doblado, sin membrete, dejado en un lugar donde alguien sabía que sería encontrado, y ese gesto, anónimo pero calculado, activa todas las alarmas, porque el contenido no acusa, no narra, solo enumera fechas, nombres abreviados, ubicaciones, una cronología mínima que coincide con la reconstrucción del equipo investigador de una manera demasiado precisa para ser casualidad, como si alguien hubiera decidido confirmar lo inevitable sin exponerse del todo. Ese documento no se puede usar en juicio, no tiene origen verificable, pero se cruza con registros existentes, encaja, cierra espacios, responde preguntas que llevaban décadas abiertas y deja claro que la desaparición no fue un evento aislado, sino un momento crítico dentro de una cadena de decisiones, una pieza que había que retirar para que otras no cayeran. El equipo se divide en silencio, no por desacuerdo, sino por miedo a lo que implica avanzar, porque cada paso adicional ya no apunta a individuos concretos, sino a mecanismos, a prácticas normalizadas, a una lógica que justificó lo injustificable bajo la excusa del contexto, y exponer eso no es solo resolver un caso, es cuestionar una forma entera de operar. Mientras tanto, el hombre del cigarrillo es citado una vez más, no para interrogarlo, sino para informarle que el cerco se ha ampliado, que ya no es solo su pasado el que está bajo la lupa. Y esa conversación es breve, casi administrativa, pero al salir su rostro ya no es el mismo, porque entiende algo que quizá no había aceptado del todo, que su silencio funcionó mientras fue útil, pero que ahora es prescindible. En paralelo, uno de los investigadores más veteranos rompe una regla no escrita, decide hablar con un medio bajo condición de anonimato, no revela datos nuevos, no menciona nombres, pero dice una frase que resuena en todo el país: este caso no trata de quién hizo qué, trata de quien permitió que se ataca, se defiende, porque toca un nervio expuesto, el de la responsabilidad colectiva. La reacción no tarda, comunicados oficiales, llamados a la prudencia, advertencias sobre dañar la institucionalidad, pero el efecto es el contrario, porque cuando se intenta contener una historia que ya está madura, lo único que se logra es acelerar su caída. Y el caso de 1990 empieza a ocupar espacios centrales, no como misterio policial, sino como espejo incómodo. La familia, en medio de ese ruido, recibe una invitación inesperada, una reunión privada con personas que nunca antes se habían sentado frente a ellos, no para pedir perdón, no para confesar, sino para escuchar un gesto tardío, quizá insuficiente, pero significativo. Porque reconoce algo que durante años se negó, que la desaparición no fue un simple hecho desafortunado, fue una consecuencia. En esa reunión no hay lágrimas ni gritos, hay silencio, un silencio denso, lleno de lo que no se dice, y cuando termina, la familia sale con una certeza amarga, que la verdad está ahí, dispersa entre documentos, testimonios, omisiones, pero que nunca llegará en forma de un final claro, de una frase contundente que cierre la historia, y aceptar eso es otra forma de duelo. El documento anónimo vuelve a escena cuando una copia aparece filtrada, y aunque no se puede confirmar su autenticidad, nadie logra desmentirlo del todo, porque no inventa, solo organiza.
y esa organización es suficiente para que la opinión pública entienda lo que durante años se intuía, que hubo una decisión consciente de dejar caer a una persona para proteger algo más grande, algo abstracto, algo que nunca tuvo rostro. Las autoridades enfrentan un dilema: avanzar significaría abrir procesos que quizá no lleguen a condenas, pero que sí dejarían cicatrices políticas; detenerse significaría aceptar que hay verdades que no se tocan. Y esa elección se debate lejos de las cámaras, en espacios cerrados, donde el lenguaje se vuelve técnico para ocultar el peso moral de cada palabra. El hombre del cigarrillo desaparece de la narrativa mediática casi por completo, no porque sea inocente, sino porque deja de ser relevante; su figura se diluye en algo más grande, y ese desplazamiento es revelador, porque muestra que el caso nunca fue sobre un villano solitario, sino sobre un sistema que supo absorber responsabilidades hasta hacerlas irreconocibles. Una última diligencia técnica se lleva a cabo, silenciosa, sin anuncios. Se revisan archivos que durante años fueron considerados intocables, y aunque no se encuentra una prueba definitiva, se confirma algo esencial: que hubo intervención externa en el curso normal de la investigación, órdenes que no se escribieron, y esa confirmación, aunque no tenga consecuencias penales inmediatas, reescribe la historia oficial. El equipo investigador entiende que ha llegado al borde, que cualquier paso más ya no será investigación, será confrontación directa con estructuras que no están diseñadas para rendir cuentas, y esa conciencia pesa, porque obliga a decidir hasta dónde se puede llegar sin destruir lo que se intenta corregir. La ciudad observa, cansada pero atenta, porque después de tanto tiempo el caso ya no es solo una herida abierta. Es una pregunta activa, una que no permite volver a la comodidad del olvido, y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que lo que ocurra a partir de ahora definirá no solo el destino de un expediente, sino la forma en que Lima se mira a sí misma cuando el pasado deja de ser un rumor y se convierte en evidencia. Y mientras esa decisión se aproxima, lenta e inexorable, el eco de 1990 vuelve a recorrer las calles, no como un grito, sino como un murmullo persistente, recordando que hay verdades que pueden enterrarse durante décadas, pero que siempre encuentran la manera de volver, no para cerrar, sino para exigir que alguien, por fin, se haga cargo. La presión aumenta, aunque nadie la anuncia, porque ahora los movimientos ya no se miden en pistas físicas, sino en silencios y gestos, ellos sin explicación, y cada cambio es una confirmación de que el pasado todavía tiene fuerza, de que quienes una vez decidieron mirar hacia otro lado saben que el caso vuelve a exigir atención. Un nuevo testigo aparece, alguien que hasta ahora había permanecido en la periferia, invisible: un vecino. Un trabajador que recuerda un detalle mínimo: un vehículo estacionado fuera de lugar, un nombre murmurando entre calles vacías, algo que no parecía relevante en 1990, pero que ahora encaja como una pieza que encadena varias décadas de silencio. La investigación lo anota, lo contrasta, y cada pequeña coincidencia refuerza un patrón inquietante. Nada fue casual, nada quedó al azar. La ciudad empieza a sentir el eco del caso, y no en titulares antiguos, sino en murmullos recientes, en cafés, en taxis, en conversaciones que comienzan con ¿recuerdas aquel caso? El peso de la desaparición resurge en la memoria colectiva, y aunque muchos prefieren no saber, la verdad insiste, como una sombra que se alarga con el sol de cada tarde limeña. El hombre del cigarrillo ya no oculta sus nervios, su rutina es errática, y sus intentos de mantener el control se perciben en llamadas breves, evasivas, y en gestos que no puede disimular. Las cámaras y registros modernos, aliados de la investigación, documentan que cuando se cruzan con antiguos informes muestran conexiones que él esperaba mantener ocultas. Una revisión detallada de los archivos contables de la época revela pagos irregulares, transferencias sin registro claro, objetos comprados y desaparecidos, todo en pequeñas cantidades, aparentemente inocuas, pero que juntas forman un patrón de planificación silenciosa, de preparación meticulosa, y la ciudad de Lima, inadvertida durante años, fue cómplice involuntaria de la desaparición. Los investigadores sienten el peso de cada descubrimiento porque saben que no hay un punto final claro, que el caso se ha vuelto más una narrativa de estructuras que de personas, una historia de decisiones compartidas, de silencios pactados, y que cualquier intento de justicia formal será incompleto, parcial, pero aún así necesario. La familia recibe noticias fragmentadas, informes parciales, reconstrucciones de la cronología de aquel día de 1990, y aunque no hay un cierre definitivo,
Cada detalle nuevo confirma lo que habían sospechado: la desaparición fue planeada, facilitada y sostenida por una red invisible que sobrevivió décadas sin ser cuestionada. La mezcla de alivio y rabia se siente en cada palabra leída, porque por primera vez saben que no imaginaron que el miedo y la incertidumbre tenían una base real. Que parecía adormecido por décadas, se mueve de nuevo en sus sombras, presionando, recordando, mostrando que la verdad tiene sus tiempos, que no puede ser apresurada, pero tampoco ignorada. Los investigadores saben que el siguiente paso será decisivo, no por encontrar nuevas pruebas, sino por estructurar todo lo que existe en una narrativa coherente, capaz de resistir cuestionamientos, capaz de revelar la extensión de lo ocurrido sin depender de un solo culpable. El hombre del cigarrillo enfrenta un dilema silencioso: actuar antes de ser alcanzado por la verdad, o esperar y arriesgar que todo lo que construyó para protegerse quede al descubierto. Cada movimiento suyo ahora es estudiado, cada gesto interpretado, y la sensación de que el pasado está más cerca que nunca se vuelve palpable, como un aire pesado que cubre Lima. Las horas se diluyen en reuniones secretas, análisis de pruebas indirectas, reconstrucciones de rutas y horarios, mientras la sensación de inevitabilidad se intensifica. No habrá escape, no habrá olvido, porque los hilos de 1990 se han tensado tanto que cualquier intento de ignorarlos sería inútil. La ciudad entera, aunque aún inconsciente, se convierte en testigo silencioso de un desenlace que nadie sabe cuándo ocurrirá, pero todos sienten que se acerca, lento, inexorable, implatenso. Una certeza emerge: la desaparición de 1990 no fue un incidente aislado, sino un eco persistente que reclama justicia, memoria y reconocimiento, un recordatorio de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra un camino para resurgir, y cuando lo hace, nada ni nadie queda intacto. La tensión llega a un nivel que no se puede medir en horas ni en días, porque lo que está en juego no es un solo culpable, ni un solo documento, sino la historia misma, la forma en que la sociedad recuerda, cómo se construye la memoria colectiva, y cómo se enfrenta el silencio impuesto durante décadas. Cada paso de los investigadores se siente como caminar sobre un filo invisible, donde un error puede borrar años de avances o abrir heridas que nadie está preparado para cerrar. El hombre del cigarrillo se convierte en una sombra viva, ya no solo por lo que hizo, sino por lo que sabe, y por cómo esa información puede alterar todo. Su rutina, minuciosamente observada, revela movimientos que parecen triviales: visitas a lugares anodinos, llamadas breves, conversaciones fugaces, pero cada uno de estos actos se convierte en una pieza de un rompecabezas que ahora exige ser armado. Su rostro refleja el peso de décadas de decisiones, de secretos mantenidos, de silencios que durante años le ofrecieron protección. Los investigadores cruzan evidencia con evidencia, testimonios con registros, objetos con documentos, y el patrón se vuelve inevitable: la desaparición no fue un accidente, no fue un fallo administrativo, ni siquiera una omisión aislada, sino un diseño. Cada error de la época, cada decisión tomada al margen de la ley, cada documento perdido o manipulado, era parte de una maquinaria precisa, invisible pero efectiva. Y ese entendimiento redefine toda la investigación, no como la búsqueda de un culpable, sino como la exposición de un sistema que permitió que la injusticia persistiera por más de 3 décadas. La familia, que ha esperado 34 años, siente una mezcla de alivio y desolación. Alivio porque por fin las piezas comienzan a encajar, desolación porque la verdad no viene acompañada de justicia inmediata ni de cierre emocional. Cada relato que reciben, cada reconstrucción de hechos, confirma la magnitud del silencio que rodeó la desaparición, y hace evidente que el dolor de esos años no fue solo personal, sino colectivo, un espejo de cómo la ciudad entera fue cómplice involuntaria de la ocultación. La prensa, nacional e internacional, comienza a cubrir la historia con un tono distinto. No es solo un caso policial, es un ejemplo de la fragilidad de las instituciones, de cómo la memoria de la sociedad puede ser gestionada durante décadas. Titulares empiezan a aparecer sobre encubrimiento, negligencia sistemática, y la narrativa pública ya no se centra en el individuo, sino en la red invisible que permitió que la desaparición permaneciera impune. El hombre del cigarrillo recibe advertencias indirectas, contactos anónimos que le recuerdan que la verdad tiene un precio, y aunque su figura ha perdido protagonismo mediático, su presencia en la investigación sigue siendo crítica, porque sin su testimonio, aunque parcial, muchas conexiones quedarían incompletas.
Su silencio calculado ahora pesa más que cualquier confesión. Es un recordatorio de la precisión y de la planificación que caracterizaron los eventos de 1990. Los investigadores realizan un último cruce de datos, combinan registros de vehículos, horarios, facturas antiguas, testimonios dispersos, y el mapa final comienza a tomar forma. No habrá una escena única, no habrá un culpable singular que explique todo, sino una red compleja de decisiones, omisiones y silencios, un ecosistema de complicidad que se extendió durante años. Y aunque la justicia formal quizá nunca alcance a todos los involucrados, la reconstrucción detallada expone la totalidad del contexto, la lógica de la desaparición y el costo humano que tuvo para una familia-ciudad. La noche limeña se cierne nuevamente sobre la ciudad, más densa, más consciente, como si el aire mismo llevara el peso de los secretos desenterrados. Los investigadores saben que lo logrado es histórico, pero incompleto, que la exposición del caso cambia la narrativa oficial, pero deja cicatrices en todos los que alguna vez participaron, directa o indirectamente, en mantener el silencio. Y mientras la ciudad duerme, el eco de 1990 persiste, como un susurro que recorre calles, pasillos, oficinas y hogares, recordando que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de volver a la superficie y que cuando lo hace, el silencio se convierte en un testigo, y la memoria en un juicio invisible, inexorable e implacable. El amanecer llega sobre Lima como un telón gris, pesado, cargado de humedad y de historias que no se dicen en voz alta, pero que se sienten en cada esquina, en cada ventana cerrada, en cada calle donde alguien recuerda un rostro, un vehículo, un rumor. El caso de 1990 ya no pertenece a la oscuridad del pasado, ha emergido como un fantasma persistente que obliga a mirar de frente lo que durante décadas se escondió bajo el silencio y la rutina. Los investigadores realizan las últimas verificaciones, cruzan lo que se puede, que no habrá detenciones espectaculares, ni titulares que anuncien justicia definitiva, se percibe que algo ha cambiado, la historia ha sido reconstruida, los patrones han sido revelados, y aunque el castigo formal es limitado, la verdad tiene peso propio. La familia, que durante tanto tiempo vivió entre la incertidumbre y la esperanza rota, ahora enfrenta una sensación ambivalente, el alivio de finalmente conocer la secuencia de lo ocurrido, y la frustración de entender que no todas las preguntas tendrán respuesta, que no todos los responsables podrán ser llevados ante la ley y que la ciudad, aunque consciente, tendrá que vivir con la memoria de un caso que definió su forma de mirar el pasado. El hombre del cigarrillo permanece como una figura secundaria, pero simbólica, su presencia es una sombra que recuerda la meticulosidad, la paciencia y la frialdad con la que alguien puede manejar secretos durante décadas. Sus errores recientes han contribuido a que la red de complicidad sea identificada, pero su silencio final también refleja que algunas verdades nunca se contarán completamente, que hay fronteras que incluso la justicia más persistente no puede atravesar. Los medios comienzan a narrar la historia completa, no como un misterio sin resolver, sino como un ejemplo de cómo los sistemas, los hábitos y los silencios colectivos pueden proteger injusticias por décadas. Aparición de 1990, la ciudad como testigo. Aparecen en periódicos y plataformas digitales, recordando que la verdad tiene un ritmo propio y que algunas historias, aunque enterradas, siempre emergen. En la ciudad, la gente murmura, debate, recuerda, y la memoria colectiva se reestructura. 1990 deja de ser solo un año para convertirse en un símbolo de omisión, de negligencia, de silencios pactados, pero también de resiliencia, porque la investigación y la exposición de la verdad demuestran que incluso décadas después, la historia puede salir a la luz. Los investigadores cierran el expediente final no como un capítulo concluido, sino como un registro de lo que fue posible reconstruir, un mapa de la verdad parcial, pero suficiente para que la ciudad reconozca su propia historia y para que la familia sienta que, aunque tarde, se ha hecho justicia moral, si no legal. Cada documento archivado, cada testimonio registrado, es una chispa que ilumina la larga sombra de aquel año, y que asegura que nadie podrá decir que no ocurrió. El aire de Lima lleva ahora un peso nuevo, un silencio distinto, porque los secretos de 1990 ya no están enterrados del todo, flotan entre calles y plazas, recordando a todos que la verdad, por más profunda que sea, siempre encuentra un camino hacia la superficie, y que cuán clara, el tiempo puede ocultar los hechos, pero no puede borrar la memoria. Y así, mientras la ciudad respira otra vez,
El eco de 1990 se convierte en un recordatorio persistente, que las sombras del pasado existen, pero que la perseverancia, la investigación y la memoria colectiva son capaces de encender luces en los lugares más oscuros, recordando que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su voz y que Lima, por fin, ha escuchado la suya. El eco de 1990 no se apaga con archivos cerrados ni comunicados oficiales, persiste en la memoria de Lima como un murmullo que atraviesa calles y edificios, recordando que los secretos antiguos tienen una fuerza que sobrevive décadas. La familia sigue recibiendo pequeñas señales, llamadas anónimas, cartas sin remitente, fragmentos de recuerdos que confirman que alguien, en algún lugar, aún observa, aún recuerda, y que el pasado no se ha ido completamente. Los investigadores, aunque han archivado el caso formalmente, sienten que el trabajo nunca termina, porque la historia que reconstruyeron se convierte en un espejo que refleja fallas sistémicas, silencios colectivos y la capacidad humana para normalizar la injusticia. Cada registro guardado, cada testimonio documentado, es un recordatorio de que la verdad, aunque tardía, no se puede. Comienza a cambiar su mirada. Algunos vecindarios vuelven a hablar de 1990 como si la noche de la desaparición hubiera ocurrido ayer, otros prefieren el silencio, una comodidad peligrosa. Pero incluso los que callan sienten la presión de una memoria colectiva que ya no permite ignorar los hechos. Los medios documentan el impacto social, entrevistas con vecinos que antes no se atrevían a hablar, reconstrucciones de los movimientos de la víctima, mapas de la ciudad que muestran rutas y lugares olvidados, y todo converge en una narrativa que demuestra que 1990 no fue solo un año. Fue un espejo de decisiones, omisiones y silencios que dejaron cicatrices invisibles. El hombre del cigarrillo desaparece nuevamente de la vida pública, pero su nombre sigue flotando en documentos filtrados, en testimonios indirectos, en historias que la gente susurra en cafés y oficinas. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. La figura de alguien que supo manipular el pasado y permanecer intacto se convierte en un símbolo de la red que permitió que una desaparición se prolongara durante décadas. La percepción pública de culpabilidad y miedo se mezcla con fascinación, porque incluso hoy, años después, la ciudad intenta comprender cómo alguien pudo sostener tanto poder silencioso. Los investigadores analizan los últimos. Cada pieza nueva confirma que el caso no pertenece a un individuo, sino a un sistema de decisiones calculadas, a estructuras que protegieron errores y desviaciones durante años. La conclusión administrativa y moral es clara, no habrá culpables únicos ni sentencias espectaculares, pero la exposición completa del caso demuestra que la justicia, aunque tardía, puede existir en la memoria colectiva. La verdad ha emergido, no como una chispa instantánea, sino como un incendio lento que consume la oscuridad que la protegía. La noche de Lima se cierra con un aire diferente, más pesado, más consciente, como si los edificios y calles respiraran la historia recién revelada. Nadie puede ignorarla, ni el vecino que pasó años pensando que 1990 era un secreto, ni los funcionarios que alguna vez decidieron mirar hacia otro lado. La ciudad, finalmente, está despierta, y aunque la justicia formal es limitada, la verdad ha alcanzado a todos, dejando un rastro imborrable. Meses después, los efectos del caso comienzan a sentirse en lugares que nadie esperaba. La presión social lleva a debates públicos sobre responsabilidades históricas, reformas institucionales y cómo prevenir que otro 1990 ocurra. Documentos previamente clasificados se liberan, falsedades, omisiones y decisiones tomadas en pasillos oscuros, revelando que la desaparición fue sostenida por más de una mano. La ciudad comienza a hablar, y aunque la narrativa no es uniforme, hay consenso en algo. El silencio fue un actor más en la tragedia, y su exposición es parte de la reparación moral. La familia, aún con heridas abiertas, se convierte en un símbolo de resiliencia. Sus rostros aparecen en medios, sus testimonios son escuchados, y aunque la justicia no puede devolverles lo perdido, su experiencia obliga a la ciudad a mirar de frente su historia. Cada conversación pública, cada artículo de prensa, se convierte en un acto de memoria, en un recordatorio de que los desaparecidos no deben ser olvidados, aunque hayan sido silenciados por décadas. El hombre del cigarrillo sigue siendo una figura intangible, pero su influencia residual se percibe en decisiones corporativas, administrativas y políticas. Su habilidad para mantenerse en las sombras revela cómo el poder silencioso puede prolongar la impunidad,
y la narrativa colectiva lo construye como una sombra que simboliza complicidad, estrategia y miedo. Los investigadores saben que no podrán atraparlo en todos los niveles, pero su exposición parcial sirve como advertencia: nadie está fuera del alcance de la memoria pública, pero profundo, viejas calles, edificios y vecindarios que fueron testigos del silencio comienzan a sentirse diferentes. Las conversaciones en bares, oficinas y hogares incluyen referencias a 1990, y la historia se convierte en parte de la identidad colectiva. Lima ya no puede cerrar los ojos. El pasado ha emergido, reclamando atención, reconocimiento y, sobre todo, aprendizaje. Un año después, los ecos del caso se sienten incluso en nuevas generaciones. Jóvenes periodistas, estudiantes y activistas estudian 1990 como ejemplo de negligencia, complicidad y memoria histórica. Se organizan charlas, exposiciones y documentales que reconstruyen la desaparición desde todos los ángulos posibles: la víctima, la familia, los silencios institucionales y el hombre del cigarrillo como símbolo de un poder oculto. La narrativa deja de ser solo policial y se convierte en un relato sobre la fragilidad de la justicia cuando la sociedad elige mirar hacia otro lado. En paralelo, la familia continúa su búsqueda de cierre, reuniendo documentos, fotos y testimonios que antes parecían imposibles de obtener. Cada nueva pieza no cambia los hechos, pero añade profundidad a la historia, humaniza la tragedia y demuestra cómo la memoria puede convertir. Los investigadores veteranos, aunque alejados de la acción directa, participan como asesores, explicando patrones, conexiones y decisiones que demostraron que la desaparición no fue azarosa, sino sistemática. El hombre del cigarrillo, aunque cada vez más irrelevante públicamente, se convierte en un mito urbano, símbolo de planificación fría, paciencia estratégica y la sombra que sobrevive al tiempo. Su historia se menciona en debates académicos, artículos de opinión y relatos mediáticos, no por sus actos aislados, sino por lo que representa: la capacidad de un individuo o una red para sostener el secreto durante décadas y la inevitabilidad de que la verdad emerja, tarde o temprano. La ciudad, observando este renacer del caso, se transforma lentamente. La educación sobre memoria histórica, desapariciones y responsabilidad colectiva se incorpora en escuelas y universidades, y cada historia relatada en público refuerza un mensaje: el silencio puede proteger temporalmente, pero la memoria colectiva siempre encuentra su camino. 1990 deja de ser un año perdido, se convierte en un referente de advertencia y conciencia, un recordatorio de que la verdad, aunque tardía, puede cambiar la percepción de toda una sociedad. Décadas después, Lima todavía lleva marca. Vecindarios, oficinas y pasillos guardan historias que nadie quiere repetir. El caso de 1990 ya no es solo historia criminal, es un espejo social. Muestra cómo decisiones pequeñas, omisiones y silencios pactados pueden consolidar tragedias, y cómo la exposición tardía puede transformar la memoria de una ciudad. La familia, los investigadores, los medios y la sociedad han comprendido algo fundamental: la verdad no siempre viene acompañada de justicia legal, pero sí de justicia moral y memoria. Los registros del hombre del cigarrillo, aunque incompletos, se estudian como ejemplo de planificación, manipulación y persistencia. Su figura simboliza que incluso las sombras más cuidadosas eventualmente son alcanzadas por la luz de la memoria. La ciudad aprende que los secretos prolongados son frágiles, que la omisión prolongada es tan poderosa como peligrosa, y que cada silencio colectivo tiene consecuencias que trascienden generaciones. El eco de 1990 sigue recorriendo Lima, no como un misterio sin resolver, sino como un recordatorio constante: los hechos enterrados resurgen, las decisiones ocultas se hacen visibles, y la memoria es un tribunal que nunca olvida. La ciudad respira con un peso nuevo, consciente de que el pasado late en cada esquina, que la verdad, aunque tardí, que el año seguirá enseñando lecciones a quienes quieran escuchar. Lima 1990 se convierte así en un caso eterno, no por la impunidad, sino por la fuerza de la memoria, la necesidad de enfrentar la verdad y la certeza de que, aunque décadas puedan intentar silenciarla, la historia siempre encuentra una voz. Y esa voz, firme, persistente e implacable, asegura que nadie pueda mirar hacia otro lado nunca más. Años después, Lima sigue sintiendo el peso de aquel año como un susurro que atraviesa los barrios, recordando que la desaparición no fue un accidente ni un hecho aislado, fue un espejo de la ciudad misma,
de sus silencios y complicidades. Nuevas generaciones caminan por calles que alguna vez fueron testigos mudos, pero ya no pueden ignorarlas. Saben que la historia está impregnada en cada esquina y que la verdad, aunque tardía, se infiltra en la memoria colectiva como un recordatorio constante. Los investigadores jubilados aún participan como asesores en conferencias, entrevistas y talleres sobre memoria histórica y justicia tardía. Relatan cómo los patrones de 1990 se repiten en casos modernos, cómo los mismos errores institucionales pueden perpetuar tragedias y cómo el silencio, aunque conveniente para algunos, siempre deja huellas invisibles. Suspendimiento generalizado de que la verdad no depende solo de leyes, sino de la conciencia de la sociedad. El hombre del cigarrillo permanece en la periferia, invisible pero simbólicamente presente en cada análisis, en cada relato académico, en cada reconstrucción mediática. Su sombra persiste no por misterio, sino como lección. El poder del silencio puede durar décadas, pero no puede resistir el tiempo, la investigación y la memoria colectiva. Su historia se convierte en un ejemplo de cómo las acciones individuales, cuando se alinean con estructuras cómplices, pueden sostener injusticias durante años, y cómo la exposición tardía puede desmantelar ese control. Mientras tanto, la familia de la víctima continúa reuniendo documentos, fotos y testimonios inéditos, piezas que muestran la magnitud del encubrimiento y la complejidad de las decisiones que condujeron a la desaparición. Cada hallazgo confirma que 1990 no fue un error, sino un acto sistemático, planificado y sostenido por estructuras invisibles, y que la búsqueda de justicia, aunque incompleta, se convierte en un acto de memoria y resistencia frente a décadas de silencio. El impacto social del caso se profundiza. Escuelas y universidades comienzan a usar 1990 como caso de estudio, no solo policial, sino ético y cívico. Recrean la cronología y discuten la responsabilidad colectiva, entendiendo que la historia de una ciudad no se mide solo por los eventos visibles, sino por los silencios que permiten que la injusticia persista. La memoria colectiva se fortalece, y cada discusión pública refuerza la idea de que los hechos enterrados emergen tarde o temprano. En paralelo, los medios continúan reconstruyendo la narrativa completa, combinando entrevistas con la familia, exinvestigadores y expertos. Titulares como 34 años de silencio o Lima y su memoria interrumpida aparecen, resonando más allá del país, mostrando que la historia no solo es un registro policial, sino una advertencia sobre cómo la sociedad gestiona la verdad. Cada artículo, cada documental, agrega capas de comprensión y tensión, recordando que la desaparición sigue viva en la conciencia colectiva. El hombre del cigarrillo se convierte en un fantasma moderno, nadie lo ve en público, pero su nombre sigue asociado a estrategias de silencio y manipulación. Investigadores y periodistas lo mencionan como ejemplo de cómo el control del pasado puede sostenerse mediante paciencia, frialdad y cálculo, y cómo, incluso décadas después, la exposición parcial de sus actos genera impacto social. Su figura simboliza que la verdad siempre es. Mientras la ciudad de Lima evoluciona, los efectos psicológicos del caso persisten. Vecinos que alguna vez fueron testigos, funcionarios que miraron hacia otro lado y familiares que vivieron el dolor, siguen afectados por la sensación de que la historia nunca fue justa. La memoria colectiva se convierte en un registro más poderoso que los expedientes, porque guarda emociones, decisiones y silencios que los documentos no pueden reflejar completamente. Décadas después, la narrativa de 1990 se inserta en la cultura popular, series, libros y documentales analizan cada detalle, reconstruyen escenas y exploran la sombra del hombre del cigarrillo. El caso ya no es solo una historia de desaparición, sino un estudio sobre el poder del silencio, la corrupción estructural y la resiliencia de la memoria colectiva. Cada reconstrucción atrae nuevas audiencias, y el peso de la historia mantiene a Lima consciente de que los hechos enterrados no desaparecen, solo esperan ser reexaminados. La familia, a su manera, encuentra rituales de cierre, visitas a lugares olvidados, memoriales improvisados, reuniones privadas para recordar a la víctima y mantener viva la memoria. Aunque la justicia legal completa nunca llega, estos actos se convierten en justicia simbólica, porque transforman el dolor en la importancia de no olvidar. La verdad, aunque fragmentaria, adquiere un valor propio, es un faro que guía la memoria, la conciencia y la ética social.
el hombre del cigarrillo desaparece definitivamente de la vida pública, pero su legado invisible persiste en las decisiones y errores que se cometieron durante décadas. Su figura se estudia como ejemplo de manipulación silenciosa, recordando que la sombra de alguien puede perdurar mucho más que su presencia física, y que la exposición parcial de secretos antiguos puede transformar la manera en que una sociedad entiende su pasado. El aire de Lima se siente distinto, calles y plazas llevan historias no contadas, la ciudad respira con un peso de memoria histórica que no desaparece, y la desaparición de 1990 se convierte en un caso que define identidad, conciencia y resiliencia. La ciudad aprende que los secretos no muertos siguen influyendo en generaciones futuras, y que la memoria colectiva puede ser más poderosa que cualquier castigo legal. Finalmente, 1990 se transforma en un símbolo eterno, no solo una desaparición, sino la demostración de cómo la verdad puede emerger después de décadas, cómo la memoria colectiva actúa como tribunal silencioso y cómo la resiliencia de la familia y los investigadores garantiza que nadie pueda borrar la historia completamente. Siguen llevando el eco de esa noche, no como un trauma aislado, sino como una lección de vigilancia, responsabilidad y conciencia cívica. El hombre del cigarrillo, aunque ausente, sigue siendo recordado, no como un villano singular, sino como parte de un sistema que permitió que la injusticia persistiera. Su ausencia física no apaga su influencia simbólica, y su historia se analiza como advertencia sobre la combinación de poder, paciencia y silencio. Los ciudadanos entienden que los ecos del pasado no desaparecen y que la exposición, aunque tardía, cambia la percepción de toda una sociedad. La familia continúa su camino, entre memoria, duelo y reconstrucción, enseñando a nuevas generaciones que la justicia puede tardar décadas, pero que el reconocimiento, la memoria y la verdad son irreemplazables. Cada testimonio, cada documento preservado, es una chispa que ilumina la oscuridad de aquel año y transforma la historia de Lima en algo más consciente, más vigilante y más resiliente. Y mientras la ciudad respira, el eco de 1990 sigue presente, firme y persistente, recordando que la verdad, por enterrada que esté, siempre encuentra su camino, que los silencios prolongados finalmente se rompen, y que la memoria colectiva puede ser más implacable que cualquier ley, que ser escuchada. Y la voz de 1990 sigue resonando, inquebrantable, en cada esquina, cada calle y cada corazón.